Vive, vive, vive el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Quiero hablar sobre algo que puede ser un poco confuso, pero yo espero que lo mediten en el Señor y lo corroboren con las Escrituras. Es acerca de el ecumenismo. Esta palabrita ecumenismo ha venido a tomar una connotación bien negativa. El ecumenismo es del diablo. Y obviamente hay un ecumenismo que es del diablo, donde el enemigo le gustaría que los hombres se unieran sin ponerle diferencia entre lo santo y lo profano, sin tener diferencia entre la verdad y la mentira, sin que haya diferencia entre la luz y las tinieblas. Eso es del diablo. Cristo no vino a hacer eso. Cristo vino a traer una espada que divide la verdad de la mentira. Sin embargo, la Biblia ordena que entre los cristianos haya una unidad, se forme una unión del Espíritu, que haya comunión entre los santos. Dios quiere comunión entre los santos. Dios quiere unidad entre los santos de Dios. Esa unidad es un tipo de ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? Fíjate que la palabra ecumenismo tiene como raíz la palabra comunión. Ecumenismo, hay una comunión. Cristo quiere una comunión entre los que son de Él, entre los suyos. Los de Él escuchan su voz y los siguen. Ahora, hay algunos que no podrán estar en comunión con Cristo ni con los que son de Él, porque no andan en luz. Si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Hay una confusión que está trayendo más división de lo necesario dentro del cuerpo de Jesucristo. Te voy a dar, por ejemplo, la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia inmadura, era una iglesia niña, donde todavía había mucha división, había mucho sectarianismo, se dividían en sectas, en grupitos, en clics, en diferentes maneras de pensar. Pablo los corrige y les dice, oigo que entre vosotros hay muchas divisiones y que hay contenciones, y es porque sois carnales, es porque sois niños, son niños todavía. Cuando uno es niño en el Señor, uno tiende a dividirse rápidamente, a separarse de los hermanos bien rápidamente. Una de las divisiones que había allí, Pablo la señala. Él dice que algunos entre los corintios decían ser del grupo de Apolo, otros decían ser del grupo de Pablo, otros decían ser del grupo de Cefas, y otros decían ser de Jesús. Imagínense. Ay, Dios mío. Estaban divididos en diferentes grupos. Esos son como denominaciones. Así es que se dividen las denominaciones. Una denominación por acá, denominación A, se divide de denominación B, de denominación C, de denominación D. Todas están divididas, todas dicen servir a Cristo, pero en realidad están hiriendo a Cristo, están dividiendo a Cristo, están trayendo una descomunión. Aleluya.
Esto Pablo lo reprende y les pregunta y les dice, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Acaso murió Pablo por vosotros? No. ¿Acaso murió tu denominación por ti? ¿El concilio tuyo murió por ti? ¿Fueron ellos los que derramaron sangre para que tú fueses salvo? ¿Verdad que no? Pero ¿y por qué tú los defiendes tanto a ellos? Aún a veces cuando tú ves que ellos están en contra de la Escritura. Alabado sea Dios. ¿Acaso no sois niños? Eso es lo que Pablo dice. Cuando nosotros nos dividimos de esa manera, Pablo dice que somos niños. Entonces, lo que quiero señalar en esta hora, amado, es que hay una gran confusión donde no entendemos lo que es la verdadera unidad del Espíritu. Cristo nos llama a una verdadera unidad del Espíritu. Pero fíjate bien, en esa unidad no todo el mundo entiende lo mismo. Y ahí es que viene el problema. La gente no entiende esta realidad. Estamos todos empezando en el Evangelio, en el caminar de Cristo, en diferentes momentos. Y estamos en una etapa de crecimiento diferente los unos de los otros. Algunos han alcanzado una cierta madurez más alta que otras. Algunos tienen un cierto conocimiento más vasto, más pleno, más profundo que otros hermanos. Entonces, ¿cómo es posible que todos creamos la misma cosa a la misma vez antes de tener comunión? Yo no voy a saber lo mismo que una persona que lleva 50, 60 años dedicado completamente a la búsqueda de Dios, fielmente, humillado, sinceramente, llamado de Dios y buscando a Dios todo el tiempo, hermano, sin fallar por 60 años. Yo no voy a tener el mismo conocimiento que él si yo empecé a servir a Cristo ayer. Si yo empiezo hoy a servir a Jesucristo, ¿cómo es posible que yo tenga el mismo conocimiento y el mismo entendimiento con un hermano que lleva 60 años buscando a Dios? No lo voy a tener. Pues entonces imagínese usted que yo acabo de comenzar hoy mismo en el Evangelio y ese hermano que lleva 60 años, él viene y habla conmigo, y cuando ve que yo no creo lo mismo que él o no entiendo lo mismo que él, pues él dice, pues yo me tengo que separar de ti porque tú eres un hereje. Yo me tengo que separar de ti porque tú eres un apóstata. Yo me tengo que separar de ti porque tú eres del diablo. ¿Verdad que eso no tiene sentido? Pues eso mismo es lo que estamos haciendo los unos con los otros. Hermanos dividiéndose, atacándose, haciéndose heridas al cuerpo de Cristo simplemente porque no entienden lo mismo en Cristo. Eso no es razón de dividirse. El hecho de que alguien todavía no haya entendido una cierta doctrina, una cierta profundidad en Cristo, especialmente si es algo que requiere revelación. El hecho de que alguien no haya entendido eso todavía no nos da la excusa para nosotros dividirnos de él. Fíjate bien, en Romanos capítulo 14, Pablo indica, recibid al flaco en la fe. Las versiones más modernas dicen, recibid al débil en la fe. ¿Quién es un débil o flaco o enfermo en la fe? Pues alguien que su fe todavía no está completa. Alguien que todavía no ha madurado su fe. Pablo le dice a los romanos, recibid a esa persona
Recíbelo, no te dividas de él. Y no lo recibas para contiendas. No lo recibas para contender sobre opiniones que lo que hacen es engendrar pleitos. No, recíbelo. Y ayúdalo a madurar, a crecer, a entrar en una fe plena. Todos tenemos que desarrollarnos. Ahora bien, que estén claros. Como el diablo sabe que la Biblia habla de unidad y de amor y de misericordia y de perdonar, él ha tratado de corromper esa doctrina y tratar de convencer a muchos cristianos de hacer una unidad falsa. Esa unidad falsa es lo que llamamos ecumenismo, o lo que la gente llama ecumenismo. Es cuando diferentes iglesias, diferentes creencias tratan de unirse en uno, pero esa unidad requiere que ignoremos las verdades que están planteadas y requeridas de los santos de Dios. Es una unidad que desprecia a Cristo, una unidad que desprecia el sacrificio de Cristo, que desprecia las Escrituras, que ignora el pacto que él hizo a precio de sangre. En otras palabras, es una unidad que se inventa su propia religión. Toman el nombre de Cristo en su boca, pero su corazón está lejos de él. Entonces, eso es lo que se llama, lo que la gente le dice ecumenismo. Es una unidad falsa. Aceptar a cualquiera simplemente por tener unidad y por tener paz y para que no haya división. Cristo mismo dijo que él vino a traer división. ¿Qué es lo que causa esa división? La palabra. Muy bien. No estamos de acuerdo con ese tipo de unidad falsa que se llama ecumenismo. Sin embargo, tenemos que educar al pueblo. Nosotros como pueblo nos tenemos que educar y entender que hay una cierta unidad que Cristo requiere de nosotros. Para eso es que él puso los 5 ministerios en el libro de Éfeso. Para que esos ministerios edifiquen a los santos hasta que los santos lleguen a la perfección, a la unidad de la fe, a la unidad del Espíritu. Esos ministerios están trabajando, ayudando al cuerpo de Cristo a madurar, ayudando al cuerpo de Cristo a crecer. Somos niños y a través de la ministración vamos creciendo, hasta que todos llegamos a la estatura de un varón perfecto, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Pero para que todos lleguemos a ese conocimiento tenemos que estar unidos. No podemos dividirnos por cosas que la Biblia no manda que nos dividamos. Muy bien, ¿qué cosas la Biblia dice que nos tenemos que dividir? Bueno, te voy a dar unos ejemplos. Allá en Tesalonicense, Pablo le dice a ellos que habían algunos que andaban desordenadamente, que no andaban trabajando en nada, que andaban dando mal testimonio a los del mundo, a los de afuera, que lo que andaban era curioseando. Pablo le dice, de esa gente, señálalo y apártate. Pero no los tenga por enemigo. Pero le dice, apártate, o sea, divídete. Ahí Pablo ordena una división. ¿Por qué? Porque hay un desorden. En ese desorden, gente que no quieren sujetarse al orden establecido por los apóstoles y los profetas, pues esa persona hay que separarse de ellos para que esa persona pueda crear conciencia de que está mal y se arregle. Porque si está invocando el nombre de Cristo, tiene que apartarse de toda iniquidad. Alabado. Otro ejemplo. Pablo les dice a los corintios, por el capítulo 5 o el 6 por ahí, él les dice,
Si alguno se llama hermano, se dice ser hermano, se dice ser cristiano, y fuere fornicario, fuere adúltero, fuere mentiroso, fuere avaro y cosas semejantes, con el tal ni aún te sentáis, ni aún te sientes en una mesa a comer. Ese español viejo me confunde. Si alguno se llamase hermano, pero practica ciertos pecados de inmoralidad y cosas que el Espíritu de Cristo rechaza contundentemente, de esa persona nos tenemos que separar a tal nivel que Él no nos permite sentarnos a una mesa a comer con ellos. ¿Qué quiere decir ni aún sentarse a la mesa? Eso quiere decir que no podemos tener comunión con ellos. No podemos ser ecuménicos con esa persona. Alabado. No podemos ser ecuménicos con personas que dicen ser hermanos, dicen ser cristianos, dicen ser creyentes, pero a la misma vez practican, hacen, viven de una forma que hiere a Cristo. Alabanza a Jesús. Ahí no puede haber ecumenismo. Sentarse a una mesa representa la comunión de los santos. Comer con otra persona se hace de una forma que uno tiene comunión. ¿Qué es lo que uno hace? Habla con la persona, comparte, se expresa, abre el corazón, se deja saber las inquietudes, los dolores, las necesidades, las felicidades. Uno conoce a la persona, uno se relaciona. Sentarse a una mesa es tener comunión con otra persona. No, la Biblia no nos permite tener comunión con un falso hermano. Entonces, tenemos algunos ejemplos que nos dejan saber que sí, la Biblia manda y busca la unidad entre nosotros, pero también tiene ciertas reglas por las cuales nos tenemos que dividir. Pablo le dice a Timoteo de ciertas personas, que le dice: de los tales apártate. Parecen ser unos ministros que se pasan hablando sobre cosas que engendran contiendas y pleitos. Vana filosofía, fábulas judaicas, fábulas de vieja, ciertas cosas a base de genealogías, falsamente llamadas ciencia. Hay ciertos tipos de cristianos, ciertos tipos de ministros que se enredan en todo este tipo de fábulas y de filosofía y de conocimientos que no ayudan al conocimiento de Jesucristo, sino que lo que hacen es que traen contiendas y pleitos entre los hermanos y dividen el cuerpo en más y más sectas. De los tales apártate. Él le dice también de los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Son personas que dicen servir a Cristo, pero no se hacen piadosos, no se hacen santos. Hay que santificarse. El que dice ser cristiano y no se santifica, está mal, está fuera de comunión, porque no anda en luz. Si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Pero si andamos en tinieblas, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Aleluya, ninguna. Entonces, ¿qué comunión tiene un cristiano verdadero y santo con uno que finge y es de embuste y que lo que viene a traer es división? Que lo que viene a traer es contienda, que lo que viene a traer es falsedad, que lo que viene a traer es confusión, a torcer y a corromper la verdad de Jesucristo. ¿Qué comunión puede haber? ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Alabado Dios. Entonces, ¿cómo andaremos nosotros juntamente con Cristo si no estamos de acuerdo con la unidad que Él pide? Mira cómo trabaja la unidad de Cristo. Mira qué sencillo, qué fácil. El mismo Señor nos lo demostró por su ejemplo, por su práctica de vida. Jesucristo tenía una revelación terrible. Desde los 12 años ya estaba impresionando a las personas con su conocimiento bíblico. Muy bien.
Imagínate ya cuando entró en su ministerio, con la unción del Espíritu Santo, qué clase de revelación él tenía. Sin embargo, él se acercó a un grupito de 12 hombres. Luego fueron, creo que 70. Se acercó a este grupo y tuvo comunión con ellos. Aunque ese grupito no sabía ni una milésima parte, ni una cuarta parte de lo que Jesucristo entendía de la palabra. Esos discípulos estaban todavía bien ignorantes de la revelación de la palabra. Pero Cristo no se divide con ellos. No, más bien Él se unió con ellos. Él los buscó. ¿Por qué? Porque Él podía discernir que eran gente de Dios, que Dios tenía llamado para esa gente, que eran ovejas del redil, del prado de Dios. Lo que pasa es que todavía eran ovejitas chiquitas, todavía no entendían muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Se une a ellos para tratar de ayudarlos a que crezcan y salgan de la ignorancia y se perfeccionen y lleguen a la madurez. Esa es la unidad, la comunión o el ecumenismo que Dios pide de nosotros. Se supone que nosotros, cuando entramos en más conocimiento, no lo utilicemos para dividirnos de aquel hermano que no lo tiene y que diga, ustedes no saben lo que yo sé. Nosotros vamos a formar otro grupo acá porque nosotros sí que tenemos la doctrina verdadera. Un segundo, me están llamando. Ok, volvimos. Vive Dios. ¿De qué estaba hablando? Cristo, su unidad con los discípulos. Ok, nosotros nos dividimos a veces al adquirir conocimiento. Eso es una ignorancia terrible, mi hermano. ¿Cómo yo voy a estar en comunión contigo hoy? Y estamos lo más bien, nos gozamos, nos amamos, compartimos. Entonces, mañana Dios me da una revelación nueva de algo nuevo que yo estoy aprendiendo. Entonces mañana yo vengo y digo, pues ya yo no puedo estar contigo porque ya la doctrina tuya está mal. Ya yo sé más que tú. Entonces yo vengo y te lo digo a ti, como tú no lo entiendes, se te hace difícil recibirlo, pues ya yo estoy en contra tuya. Ayer estaba en perfecta comunión contigo. Hoy Dios me da una revelación y mañana me divido de ti. Mira qué clase de engaño diabólico. Por razón la Biblia dice que el mucho conocimiento envanece. Uno adquiere conocimiento y ya no se cree la gran cosa. Y se divide de los hermanos que todavía no han entrado en ese conocimiento. Pero mira, no seas cabezón. Si anterior a ayer tú tampoco sabías eso. Y Dios te recibió. Y Dios te amó. Y Dios te mantuvo en comunión. ¿Por qué no puedes tú hacer lo mismo con tu hermano? Que todavía no entiende lo que tú acabas de entender. Esto suena exagerado, mi hermano, pero esto es exactamente lo que sucede. La gente adquiere conocimiento que le viene de parte de Dios, porque nadie puede recibir nada que no le sea dado de arriba, del Padre de las luces. Nadie no puede recibir nada. Todo conocimiento que tú tienes es porque Dios te lo dio. Entonces, si Dios te lo dio, ¿por qué no puedes esperar que Dios se lo dé a tu hermano? No, mi hermano, hay que aprender a discernir quiénes son los de Dios, quiénes están buscando a Dios. Ok, déjame plantearte esto, porque no tengo mucho tiempo. ¿Con quién entonces nos vamos a juntar? Ya te dije de quién nos dividimos. La Biblia tiene esos ejemplos. Los que dicen ser hermanos, pero andan torcidos a propósito. De eso nos dividimos. Pero ¿con quién entonces nos vamos a juntar? Si todo el mundo está como creyendo diferentes cosas, no entiende lo mismo. Bien fácil. Discerniendo el corazón de esas personas. Ahí necesitas espiritualidad. Hay que discernir, y no siempre lo vamos a hacer bien, porque hay gente que cambia después, pero hay que discernir quiénes son los que buscan a Dios de corazón puro. ¿Quiénes son los que están invocando a Dios con corazón puro, con sinceridad, con una fe que no es fingida? Con esa gente busca servir a Dios. Este es el consejo que Pablo le da a Timoteo en 2 de Timoteo. Sigue la fe con los que buscan a Dios
de corazón sincero. Sigue la fe con esa gente. Únete a esa gente. Ten ecumenismo solo con esa gente, los que buscan a Dios de corazón sincero. Esas son personas que tú puedes ver que aunque a lo mejor ellos no saben todo lo que tú sabes, pero ellos quieren serle fiel absolutamente hasta lo último a todo lo que Dios les ha demandado a ellos. Todo lo que ellos saben que tienen que hacer, ellos quieren hacerlo bien. Ellos aman a Dios genuinamente. Con esa gente, únete. A esa gente, ámala. Y a esa gente, ayúdala a crecer. Esa es la comunión que Dios quiere. Vosotros que sois espirituales, restaurad. Nosotros tenemos que restaurar, ayudar, levantar, perfeccionar a los que están debajo de nosotros en conocimiento. ¿Por qué, mi hermano? Porque ese conocimiento que tenemos no es porque fuimos inteligentes, es Dios nos lo dio por gracia. Y Él nos lo da a nosotros para que nosotros podamos multiplicarlo y compartirlo con otros. No para creernos la gran cosa y dividirnos de otros hermanos que con sincero corazón buscan a Dios. Así que, mi hermano, no te dejes engañar. Hay un ecumenismo falso del diablo. No te unas a eso. Obedece la Biblia. Hay razones por las cuales nos tenemos que dividir de personas. Sin embargo, busca la unidad del Espíritu. Busca la comunión de los santos. No te dividas de hermanos, los cuales no es necesario dividirse. El cristianismo está dividido en dos partes. Los que se unen falsamente y los que se dividen falsamente. Dios está buscando los que anden en el Espíritu, en la unidad del Espíritu, en amor, en verdad, en busca del bien de otro, de los que buscan a Dios de corazón sincero. Así que Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Yo espero que esto es una palabra que tú la entiendas y la puedas poner por obra, porque es bella, es linda. Saber y entender cómo andar en comunión con los hermanos. Porque los hermanos son el cuerpo de Cristo. Y andar en comunión con los hermanos es andar en comunión con Cristo. Dios te bendiga.